Listo, entonces a partir de este momento estamos en nuestro tercer encuentro en línea de nuestro seminario virtual Innovación en la Gestión Empresarial. Primero que todo, pues saludándoles y dándoles la bienvenida. Ya nos encontramos a punto de terminar nuestra fase número 3. Estamos prácticamente el cumplimiento de la mitad en fases de nuestro seminario, pero pues hasta la fase número 3 hemos trabajado con metodología de la investigación. A partir de la entrega de la fase número 3, lo que es la 4, 5 y 6, pues ya son las fases, digamos, de desarrollo como tal del trabajo, el proceso del diagnóstico que ustedes están realizando en cada una de las empresas dirigidas al área de gestión escogida y finalmente la propuesta que ustedes proponen para el mejoramiento, la innovación y la creatividad de esa área de gestión que escogieron en cada una de las empresas. Vamos a dividir esta clase de 45 minutos en 3 partes. Vamos a hablar un poquito de las dudas que tengan sobre las calificaciones de la fase número 1. He encontrado de pronto algunas dudas y pues me gustaría que las aclaráramos porque estos encuentros en línea deben servir para despejar y aclarar todas las dudas, porque pues estamos trabajando de una manera virtual, no estamos trabajando presencial, es un trabajo de grado, determina esto el proceso de grado para culminar como tal este último requisito para que ustedes puedan entrar a su proceso de grado como tal de profesionales. Estos encuentros en línea son los que aprovechamos. Yo les contesto también la parte de la mensajería y todos los mensajes que también recibo por el correo institucional, pero son realmente estos encuentros en línea los que a ustedes les sirven para aclarar esta parte. En el tema de la fase número 1, trabajamos como tal el proceso de el planteamiento del problema, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. En esa fase como tal, entonces, tenemos, vamos aquí a abrir las notas, regálenme un segundo. Estoy abriendo aquí las notas. Entonces, de la fase número 1, pues, todas las observaciones que ustedes encontraron. Antes de pronto de que me digan algo, los grupos que tienen en su observación bien, significa que no tienen que hacer ninguna corrección y que pueden pasar perfectamente esa actividad. No tienen ninguna necesidad de hacer una corrección y que hace parte ya como tal de la actividad de su documento final. Es importante que ustedes también tengan en cuenta que las actividades se califican por separado, que cada actividad tiene sus correcciones y que esas correcciones tienen que estar visualizadas en su trabajo final. Y que a medida que vamos pasando las actividades, vamos socializando. Entonces, preguntas hasta aquí. ¿Tengo alguna duda en particular con las calificaciones de la fase número 1? ¿Algún grupo? ¿Calificaciones de la fase número 1? ¿No? Calificaciones de la fase número 1, no tenemos ninguna duda. Estamos súper claros en cómo era el planteamiento del problema, estamos súper claros en que ese planteamiento del problema iba desde lo general hasta lo específico y terminaba en una pregunta, que esa pregunta se responde con el objetivo general, que las justificaciones son ampliadas y que tienen que estar muy bien sustentadas y que no es suficiente un solo párrafo en las justificaciones, que tienen que ser mucho más amplias y consistentes, en que el objetivo general tiene que también ser muy conciso, muy claro sobre lo que vamos a realizar, en que términos como determinar objetivos no son aplicables a los objetivos general, porque nosotros en este momento o generamos una estrategia o generamos una propuesta o vamos a realizar una propuesta o diseñamos un mecanismo, o sea, vamos a hacer una acción sobre una propuesta, entonces determinar objetivos no me dice absolutamente nada, y que los objetivos específicos están determinados básicamente por 2. El primero, generar un diagnóstico de la situación actual de la empresa. Ese diagnóstico está determinado porque voy a hacer una recolección de fuentes primarias y fuentes secundarias. Esas fuentes primarias están determinadas por un instrumento de recolección, una población de objetivos. Si la población de objetivos es muy amplia, entonces voy a generar como tal de manera estadística una muestra, hago un instrumento de recolección y que pues básicamente es eso lo que vamos a mirar en la fase número 3 que están entregando el día de mañana. Y que el segundo objetivo como tal es la propuesta que ustedes están dando, la estrategia, el diseño, la herramienta que proponen para el mejoramiento del área de gestión de cada una de las empresas que ustedes escogieron para trabajar. Entonces, en este sentido, quisiera
si tienen alguna observación de la fase número 1, si ya todo fue claro y ya podemos pasar a la fase número 2. ¿Listo? No tenemos ninguna observación. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí están juiciosos escuchándome o estoy solita hablando? Sí, profe, estamos súper bien. Sí, señora, se le escucha. Bueno, entonces, perfectamente claro que todas las dudas de la fase 1 ya las podemos pasar a la siguiente fase, ya podemos pasar a la siguiente fase, número 2. Bueno, la fase número 2, que es la que estoy terminando de calificar ahorita, y que espero ahorita al final de la noche subirla y que ustedes la puedan visualizar, presenta ciertas características. Y es que ustedes tenían que trabajar con marcos, el estado del arte y con marcos referenciales. Entonces, primero que todo quiero que tengan en cuenta que creo que a veces los estudiantes se me enredan mucho en la parte de los marcos y en las definiciones de los marcos. Primero que todo, cuando estamos trabajando en un trabajo de investigación, el que me definan cómo se hace el estado del arte o qué se entiende por definición del estado del arte o qué es un marco teórico, qué es un marco conceptual o qué es un marco contextual, pues está fuera de foco dentro del proceso de investigación que ustedes están realizando. Entonces, primero que todo, recuerden que a estas alturas del partido yo ya no estoy trabajando con estudiantes, estoy trabajando prácticamente con profesionales que están a un requisito para poder recibir su diploma de profesional. En ese sentido, sus trabajos tienen que tener ese estilo de profesional y no me pueden colocar en un estado del arte una definición de lo que es estado del arte, porque eso no es. Me tienen que generar el estado del arte, que es lo que se les está pidiendo. Me tienen que generar el marco teórico, el marco conceptual y el marco contextual. Ya habíamos explicado un poquito, vamos a volver a explicar el estado del arte, que lo trabajé con algunos ejemplos de algunos de los equipos, y escoger esas investigaciones que la ruta formativa me dice que puede ser una, pero que aquí hablamos de que mejor, si ustedes tienen varias investigaciones, porque las van a aplicar varias investigaciones a su trabajo, pues lo van a hacer. Cuando yo hablo de generar una investigación y de en el estado del arte mirar una investigación, pues yo tengo que decir cómo se llama la investigación, quién la realizó, en qué año la realizó y cuáles fueron los resultados de esa investigación. Porque eso que yo estoy colocando, que acá, o sea, eso es lo que significa hacer un estado del arte, es lo que yo luego en el trabajo voy a poder aplicar, porque parte de esos resultados de investigación me sirve para yo poder hacer mi trabajo, porque yo genero a partir de esas investigaciones, puedo proyectar lo que yo voy a hacer y estoy enfocada sobre lo que voy a hacer. Pero aparte de eso, vienen los marcos teóricos. Entonces, solemos confundir que es un marco teórico de un estado del arte. Un marco teórico, ya no estoy hablando de investigaciones, estoy hablando de teorías económicas propuestas totalmente establecidas por nuestros economistas o por los profesionales acerca de una materia determinada. Y esas teorías se hacen aplicables a sectores, a grupos y prácticamente a actividades económicas o actividades no solamente económicas que se puedan establecer. En este caso, nosotros somos un proceso de seminario de ciencias socioeconómicas, entonces es más que lógico que nosotros vamos a utilizar teorías económicas que se ajusten totalmente a lo que yo estoy buscando. Ejemplo, tengo a alguien del grupo número 5. ¿Alguien del grupo número 5 está? ¿Alguien del grupo número 5 está? ¿No hay nadie del grupo número 5? A ver, ¿quién más? A ver, alguien del grupo número 7. ¿Alguien del grupo número 7 está? No hay nadie del grupo número 7. Grupo número 8. Grupo número 8. Buenas noches. Listo, buenas noches. Grupo número 8. ¿Quién está ahí? Venga, miro quién. Lady Marcela. Buenas noches. Lady Marcela, es que dice Laura Bianchi. Sí, señor. Lady. Grupo 8. Sí, grupo 8. Lady Marcela, cadena cerrada. Sí. Sí, señor. Lady Marcela, tú estás trabajando con distribución, éxito y supermercado. ¿Cuál es tu área de gestión? Administrativa.
El área de gestión administrativa y de planeación estratégica, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la teoría económica sobre la cual vas a basar tu trabajo? Regáleme un momento, profe. Tranquilo que no estoy haciendo eso ni por corcharlo ni nada, simplemente que acuérdense que nosotros siempre trabajamos con procesos de ejemplos para poder entender mejor lo que estamos haciendo. Entonces, mientras la compañera no responde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miramos todas las teorías que hay de administración, que lógicamente esas son la base, digamos, esa es la base prácticamente de todas las teorías. Y, por ejemplo, en el proceso de área de gestión, ahí está la teoría de la administración por objetivos. Entonces, yo puedo utilizar la teoría de administración por objetivos y la voy a aplicar a mi trabajo. ¿De quién es esta teoría? Pues esta teoría es de Peter Drucker. Como Peter Drucker generó una administración por objetivos que en este momento me pueden estar sirviendo a mi proceso, donde me dice que mi teoría está basada en el proceso de armar objetivos y por lo general especifica metas, la toma de decisiones, genera los plazos específicos que yo le voy a dar a cada una de las metas a lograr y retroalimenta acerca de los desempeños. Todo esto tiene que ver con planeación estratégica y yo te podría decir, aplica perfectamente esta teoría a lo que yo voy a hacer porque mi propuesta está basada en esto. Esto es un ejemplo. La teoría que cada uno escoge es lógicamente lo que se quiere hacer. Esa teoría es la que yo voy a colocar en marcos teóricos, que es muy diferente a investigaciones realizadas. Y en ese sentido, encuentro muchos trabajos que me hablan mucha cháchara, y perdónenme la expresión, pero no me hablan nada conciso. Entonces, la cuestión no es escribir mucha información, sino ser muy claros cuál es la teoría que escogí. Entonces, resulta que yo voy a escoger dos teorías porque en la una voy a utilizar tales elementos que me parecieron importantes aplicar a lo que yo voy a hacer. La otra teoría me sirve porque voy a poder aplicar este otro proceso y de esa manera yo puedo generar. Y ahí tengo el marco teórico. Cuando me voy al marco conceptual, pues yo genero como tal definiciones. ¿Por qué? Porque dentro de mi trabajo hay definiciones que no, de pronto no pueden estar muy claras. ¿Sí, señora? Profe, la verdad no lo tenemos muy claro. Sé que de pronto lo que hicimos no es que a eso me refiero, que o sea, estamos haciendo marcos que no corresponden a lo que estamos solicitando. Entonces, por eso te digo, tienen que ser mucho más específicos. ¿Qué teoría es la que vas a aplicar? ¿Qué teoría les gustó? ¿Cuál cree que es eficiente y eficaz para el proceso de su empresa? Ahora, o sea, te estoy hablando, no solamente existen la administración por objetivos de Peter Drucker. Existen otras teorías que yo puedo aplicar a la parte administrativa y esas teorías pues lógicamente están relacionadas con otros autores que son también importantes y que en cierta manera me puede generar éxitos al momento de yo hacer la propuesta. ¿Vale? Entonces, esas cosas no estoy viendo tu trabajo, no es calificable, sino que genero de manera de ejemplo, que es más fácil para que ustedes me puedan entender por qué es importante que los marcos referenciales queden muy claros, porque a veces al estudiante se le dice, haga los marcos, pero no sabe para qué es eso ni para qué sirve. Es importante porque los marcos me dicen, yo a quiénes voy a tomar de base para poder generar una nueva idea, para generar una innovación, una creatividad, que es lo que finalmente estamos trabajando aquí en este seminario. Y pasé por marcos conceptuales, le di todas las definiciones de las palabras que lógicamente los conceptos que tengo que definir para que al momento de que se pueda leer sea entendible para el que está leyendo qué son esas palabras que muchas veces son muy técnicas y que lógicamente son de experticia del que hace el trabajo de investigación, más no para el que lo va a leer. ¿Listo? Y finalmente hay un tema que es el marco contextual. El marco contextual me delimita dónde voy a hacer la investigación. Sí, nuestra compañera del grupo número 7 va a trabajar con el área de gestión administrativa y planeación estratégica y lo va a trabajar para la empresa
desde el cliente interno, porque lógicamente eso es para cliente interno, como puede ser para clientes externos, tiene que definir esa área de limitación en donde está. Si solamente va a trabajar para la empresa y no me va a meter con clientes hacia afuera y no sé, digamos, a dónde se expande la empresa, pues entonces la ubicación geográfica solamente estará delimitada donde está ubicada la empresa. Pero si de pronto yo digo, no, es que yo tengo que mirar los clientes, porque, por ejemplo, mi empresa está ubicada en Piedecuesta, pero trabaja con todos los clientes del área metropolitana. Entonces la delimitación de mi investigación es el área metropolitana de Bucaramanga. Pero puede ser que yo vaya a trabajar con una empresa que tiene un área de gestión que es comercial y yo trabajo clientes y proveedores a nivel nacional. Y tengo que hacer una investigación de fuentes primarias basada en esos clientes que voy a tener por todo el territorio nacional, entonces se volvería, mi delimitación lógicamente se amplía y eso es lo que yo coloco y eso es lo que yo especifico en el marco contextual. De ese punto de vista, por eso es que tenemos tantas, digamos, encontré como que no tenemos muy claro cómo es el marco contextual y entonces el marco contextual está generado en delimitar geográficamente dónde voy a ubicar mi investigación y hablar de esa delimitación geográfica como tal. Y ahí es donde vi algunas falencias de parte de algunos trabajos. ¿Listo? Y esa es la fase número 2, la que estoy calificando en este momento. ¿Dudas, inquietudes aparte de la fase número 2? ¿Dudas y inquietudes? No tenemos ninguna inquietud de la fase número 2. Entonces, chicos, vamos como tal a hablar de la fase que vamos a presentar el día de mañana. El día de mañana tenemos plazo de terminar la actividad número 3. Con la actividad número 3 terminamos todo el proceso de metodología de investigación y ya el paso siguiente es empezar a trabajar en el desarrollo como tal de sus objetivos específicos. El primero, el diagnóstico y el segundo, la propuesta como tal que están generando. En la fase número 3 que trabajan mañana, hay que recordar que ustedes tienen que hacer un paso que le falta a la metodología de investigación donde nos cuenta el tipo de investigación, el enfoque de la investigación, el método de investigación y el procedimiento que van a generar o las fases que van a desarrollar. En este sentido, cuando yo hablo del tipo de investigación, yo tengo que decir qué tipo de investigación escogí para hacer este proceso. ¿Va a ser explorativa, va a ser descriptiva, va a ser correlacional o va a ser explicativa? Es importante que cuando ustedes especifiquen el tipo de investigación, expliquen por qué escogieron esa parte y tengan en cuenta que cuando ustedes van a generar el diagnóstico, ustedes van a trabajar con fuentes primarias y fuentes secundarias para que ustedes puedan determinar el tipo de investigación que van a hacer. ¿Cuál es el enfoque? Cuando hablo de enfoque es que cuando yo hago la aplicación de los instrumentos de recolección, yo los puedo trabajar desde una manera cuantitativa, desde una manera cualitativa o mixto, que puede ser parte cuantitativa y parte cualitativa. Ejemplos hasta aquí. Si yo voy a trabajar cuantitativo es porque yo voy a generar un instrumento, voy a trabajar con una población objetivo. Si la población objetivo es muy grande, trabajo con una muestra que la saco de manera estadística. Desde este punto de vista, genero ese instrumento de recolección, hago un número de preguntas que pueden ser contestadas, digamos, en preguntas cerradas para poder hacer tabulación de resultados y como tal generar respuestas y porcentajes para los cuales puedo obtener lo que yo necesito saber. Y ahí es una manera cuantitativa. Pero puede ser que yo empiece a trabajar con la parte cualitativa. Cuando genero parte cualitativa es que yo ya no genero, digamos, preguntas tácitas y numéricas, sino genero preguntas de preferencias, preguntas de observaciones, y aquí es donde generalmente conocemos lo que llamamos con los grupos focales, que se maneja generalmente esta parte cualitativa. Pero yo también puedo llegar y decir, yo necesito aplicar un instrumento de recolección de manera cuantitativa y necesito generar unas entrevistas a ciertas personas exclusivas que me generan una parte cualitativa. Eso es lo que ustedes tienen que explicarme en esta tercera fase de la actividad que van a desarrollar. Y pues lógicamente me tienen que decir el método. Voy a hacerlo por observación, voy a hacer inductivo, deductivo o por análisis. Entonces, generalmente la observación está para fuentes primarias, el método inductivo, deductivo, análisis se genera por los instrumentos de recolección.
Y entonces, ¿qué hago una vez haga ese proceso? Cuando yo hago ese proceso, yo ya tuve que generar y decir, bueno, listo, entonces vamos a trabajar con una empresa, voy a trabajar con auditoría, control interno y auditoría de una empresa. La empresa se llama XYZ, tiene 50 empleados y yo quiero mejorar, crear el área de gestión de auditoría y control interno. Entonces, de tal manera, las fuentes secundarias, pues yo lógicamente las recojo con toda la información que me da la empresa, con la página, con la normatividad que tienen, y ahí tengo las fuentes secundarias. Y pues lógicamente ahí hago por método de observación todo lo que son fuentes secundarias. Pero las fuentes primarias tengo que generar un objetivo general, una población objetivo. Esa población objetivo, pues lógicamente, si la empresa tiene 50 empleados, será el objetivo 50 empleados, y como la muestra, como el objetivo general es muy grande, pues de los 50 empleados genero una muestra, puedo sacar 10 o 15 para poder, digamos, determinar unas preguntas que me generen lo que yo necesito saber del diagnóstico. O sea que el desarrollo de las preguntas es muy importante porque ustedes deben preguntar lo que necesitan saber. Porque a veces cuando hacemos instrumentos de recolección no tenemos en cuenta que las preguntas deben ser bien desarrolladas, porque si yo no hago preguntas bien hechas, pues a mí no me contestan lo que yo necesito saber. Y en ese momento, aquí es donde generamos la población objetivo. Si la población objetivo es muy pequeña, no necesito muestra porque trabajo con el 100% de la población objetivo. Si no genero una muestra, esa muestra en la cual voy a trabajar se saca de manera estadística y ustedes van a determinar si tienen que sacar muestra y en qué fórmula estadística están sacando esa muestra, y generar el formato o el modelo de instrumento de recolección y dejarlo plasmado en esta actividad para decir, mire, este es el modelo y estas son las preguntas que voy a hacer. Importante, hasta aquí no hemos aplicado absolutamente nada ni vamos a aplicar nada. Eso va a ser para la siguiente fase. Hasta aquí simplemente voy a decir qué es lo que lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y lógicamente pues las fases que voy a desarrollar y cómo voy a hacer cada uno de los pasos que voy a generar para poder dar cumplimiento al objetivo 1 y al objetivo 2. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No tenemos ninguna pregunta? ¿Todo súper entendible? Ángela Marcela. Ángela Marcela. ¿Dónde estará Ángela Marcela? Carlos Andrés. Carlos Andrés. Carlos Andrés. ¿Sí me están escuchando? ¿Será que me fue la voz y no supe? Sí, señora. Sí, profe. ¿Qué se nos haría, Carlos Andrés? Se unen a la reunión y se nos van. Se nos quedan dormidos viendo los noticieros de la noche. Karen Chirley. Profe, aquí estoy. Bueno, Karen, cuéntame. ¿Con qué empresa estás trabajando? Tomamos una empresa que se llama Edificar Construcciones, es una constructora. ¿Y qué área de gestión? Estamos haciendo la planeación estratégica. Pues es una empresa que, a pesar de que lleva fundada bastante tiempo, la verdad no tiene ni visión, ni misión, ni... Sí, o sea, escasamente tiene como el logo y sabe a qué se dedica, pero pues no tiene formada esa parte. Entonces, de hecho, qué pena, me acabé de unir porque tenía problemas con el internet, pero quería preguntarle, o sea, dentro de esta fase solamente tendríamos que desarrollar la parte del punto 4, o sea... O sea, dentro de esta fase que hay que del entregar estudio. mañana es una parte fácil porque lo que me vas a contar es cómo va a ser tu Qué bueno. investigación, tipo, enfoque, cómo vas a hacer la aplicación de tu encuesta o tu instrumento de recolección, cuál es su población objetivo, si tienes que sacar muestra y dejar el modelo establecido de cómo va a ser tu instrumento de recolección. Eso es lo que estamos haciendo. Frente a la empresa que estás trabajando, tienes absolutamente toda la razón. Nosotros tenemos un problema en Santander y es que nuestro 95% de nuestro accionar empresario
está ubicado, ya lo hemos hablado en clases anteriores, en pymes, que generalmente Sí, son pequeñas, medianas empresas, FAMI-empresas, hasta inclusive estamos hablando de FAMI-empresas, y eso es digamos, nosotros conformamos nuestra economía santanderiana por pymes, nosotros no tenemos un valor agregado de grandes empresas aquí en Santander. Pero a eso hay que agregarle que estas empresas generalmente llevan muchos años en el mercado, muchos años y son de tradición. Entonces, sí. cuando tú les hablas de gestión administrativa y planeación estratégica, ellos pueden quedar en la nube y decir, ¿eso para qué? ¿Yo por qué tengo que hacer eso si así he vivido y así puedo seguir viviendo? ¿Sí? Entonces, Sí, no hay esa necesidad de que ellos la generen. Pero, si ustedes son conscientes, esa necesidad surgió hace un año. O sea, nosotros siempre hemos hablado digamos, desde las cátedras que damos en la parte socioeconómica, la necesidad de que las organizaciones trabajen con estructuras identificables, que trabajen la planeación estratégica, que generen procesos totalmente establecidos para las diferentes áreas, que no estemos hablando de personal, sino que hablemos de gestión humana, que está contenido por varios elementos, porque un empleado no solamente es una máquina que le sirve, sino también a la que hay que complacer y que a veces hay salarios que son intangibles, como es la felicidad de la persona en el trabajo, la generación de tranquilidad, que nosotros tenemos un tema de auditoría y control interno que son importantes porque lógicamente a partir de eso nosotros determinamos cuáles son las falencias que continuamente o periódicamente se pueden generar y cómo las voy solucionando, y que la gestión de calidad es supremamente importante porque lógicamente me genera que los procedimientos que voy a desarrollar son muchísimo más engranados entre todas las áreas y me da muchísima más eficiencia y son eficaces para el proceso. Pero a eso también le puedo agregar que la gestión ambiental y sobre todo en los términos de responsabilidad social son supremamente importantes para una empresa y para el desarrollo de las mismas. Eso lo hemos dicho siempre y eso es algo con lo que siempre desde la cátedra lo hemos manejado. Pero cuando se está viendo, digamos, que se nos vinieron a pique una cantidad de empresas hace un año. La pandemia nos empezó a mostrar que las empresas que no estuvieran ajustadas a estos nuevos términos, bueno, a estas nuevas teorías económicas, que es lo que de pronto ustedes tienen que, y lo que estaba hablando ahorita en marcos teóricos, y que si las teorías de innovación y que si yo no voy al paso como va el tiempo, que si yo no tengo herramientas digitales, que si yo no estoy en innovación, que si yo no me acojo a lo que está en este momento, lo que me ofrece el mundo, a que si yo no tengo una página web, a que si yo no tengo una página transaccional, a que yo pueda ofrecer un servicio, un valor agregado, a que yo tenga un proceso de postventa, a que no solamente me preocupe por vender mi pan, sino que aparte de eso le dé a esa persona que me compra el pan, se sienta bien atendida y se sienta que es muy importante para mi empresa, pues lógicamente esto tiende a morir. ¿Y esto cuándo lo hemos visto? Hace un año. Hace un año para acá hemos visto cómo las empresas que estaban acostumbradas a que tenían clientes fijos y no tenían necesidad ni de mover un dedo, porque así lo han hecho los 20 o 25 últimos años, pues no tienen ninguna necesidad de incluir absolutamente ningún proceso dentro de las empresas. Entonces, cuando hablas de gestión, administración y planeación estratégica, es tener que llegar y decirle a una pyme, ven y te organizo tu misión, tu visión, tus objetivos estratégicos, te genero procesos y te hago unos indicadores y unas variables para que podamos medir el desarrollo de toda tu empresa y mirar cómo la vamos evolucionando. Entonces, convénceme a una persona que lleva 20 años vendiendo pan de la misma manera que haga eso. No lo hace. Pero el último año nos hemos visto obligados a cambiar nuestra mentalidad para poder sobrevivir. Entonces, muchas empresas, las malas, han tenido que decir, oye, temas tan sencillos como no tengo, aquí la gente viene, compra y me paga en efectivo. Ah, bueno, ¿te puedo hacer una transacción bancaria? No. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando yo pido un domicilio, si usted el domiciliario no le dice, lleva datáfono, le hago una transacción bancaria, la gente hoy en día dice, entonces no hago el domicilio. Si me toca pagarle en efectivo, porque la gente hoy en día, ya la gente se está acostumbrando al punto de que no se está manejando el efectivo. Porque aparte de que es inseguro,
pues por términos de bioseguridad, estamos tratando de mentalizar a que todas las transacciones se hagan de manera digital. Entonces, esas empresas que se quedaron allá, pues lógicamente no van a evolucionar. Por eso la gestión administrativa y planeación estratégica en este momento es vital para el desarrollo de muchas empresas, y en el caso de Santander tenemos un gran inconveniente, y es que somos pymes. Y cuando nosotros somos pequeños y cuando nosotros somos medianos, pues nuestra mentalidad también es pequeña y es mediana, porque pensamos que como hacemos las cosas con el cuaderno y el lápiz tomando cuentas, es más que suficiente para el desarrollo de nuestras empresas. Entonces, eso es algo que quería hacer ahí la acotación. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, o todo entendible? Marilú Ríos Aguilar. Toca Sí, señor. incorporarlos a las malas. Marilú, ¿cuál es tu empresa? Nosotros estamos trabajando con una empresa, es también una pyme, se llama Deportivos Ketsu. Es en el área comercial. Sí, señor. Listo. ¿Qué es lo pésimo o cuál es el punto crítico de esa empresa frente al área comercial? ¿Qué encontraron que ustedes dijeran es desastroso? Esto, pues la verdad es la parte de la como promoción de sus productos, ¿sí? Porque ellos sí tienen, de hecho, redes sociales, pero no saben cómo gestionarlas, ¿sí? Pues eso es una empresa familiar y la mayoría de las personas son, pues ya no son como jóvenes que manejen este tipo de redes. Entonces, pues claro, ellos son una empresa pequeña que no saben gestionar su publicidad o su forma de comercialización y están teniendo muy bajas ventas gracias a ello. Ok, y la pandemia me imagino que los afectó increíblemente. Terrible, les afectó terrible. O sea, ellos únicamente están trabajando con los equipos que han tenido toda la vida. Entonces, pues, O sea, cambiar la mentalidad de generar un área comercial muchísimo más innovadora, creativa y basada en la tecnología, para ellos es, me imagino que es lo traumático. terrible. Ok, o sea que la meta que tiene el equipo como tal es hacer una propuesta innovadora y que les explique. Bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta que no pueden generar propuestas tan magníficas cuando las empresas son pequeñas. O sea, tienen que ser muy ajustados a que la propuesta usted se la pueda decir, mira, esta es la propuesta basado, digamos, en que sean cosas realizables frente al tema de lo que ellos manejan. Entonces, si tú me estás diciendo, bueno, Deportivos Ketsu no tiene una página transaccional, creémosle una página transaccional. ¿Sí? O sea, no le puedo crear un monstruo de estrategia a una pyme. O sea, lo tengo que hacer crecer, o sea, digamos que es un crecimiento que tiene que ir de acorde. No puedo hacer grandes estrategias para empresas que son pequeñas. Puedo hacer cambios sustanciales acomodados a lo que usted le pueda llegar y decir al señor que tiene de pronto muchos años y que no está acostumbrado. Mira, una página transaccional te ofrece esto, esto y esto y esto, y puedes organizar los clientes, podemos involucrarlos, hacer alguna estrategia que sea manejable y que tú le puedas vender fácilmente, porque ustedes en cierta manera también tienen que vender como tal sus propuestas. Pues nosotros estamos enfocándonos en lo que su merced acaba de decir y en la parte de conocer al cliente, ¿sí? Porque pues ahorita en la pandemia yo creo que ellos desaprovecharon una oportunidad muy grande que es la parte de que ya todo el mundo quiere tener como una vida muy sana y quiere empezar a hacer ejercicio a casa y ellos no diversificaron sus productos, ¿sí? Entonces la idea es como mostrarle que los clientes sí están, que necesitan o tienen necesidades latentes como esas, ¿sí? O sea, no le estamos diciendo cree una línea, sino le estamos mostrando, vea, si usted hace esto, puede llegar a obtener este tipo de clientes. Ok, perfecto. Listo, perfecto, muy bien. Profe, disculpe, Dime. para nosotros que estamos creando el plan estratégico, pues nuestra oferta sería pues crearles lo que no tienen, ¿sí? O sea, sí estaría bien enfocado, darles como un contexto de cuál es su situación interna y externa, crearles un DOFA, darles lo de la misión y visión, esa sería la propuesta innovadora por parte nuestra. Claro, porque ustedes, o sea, usted está ordenando la casa antes de salir a cualquier cosa, o sea, usted le está diciendo, venga, ordene la casa, mire para dónde va, o sea, porque es que digamos, ¿qué hacen las empresas? Generalmente empiezan atrás
con lo último y luego con lo primero. Lo normal es que usted primero haga una planeación estratégica, genere su misión, su visión, sus objetivos estratégicos, cómo va a ser medible los términos de eficacia de cada una de, digamos, de los procesos que tiene dentro de la empresa, porque la planeación estratégica no es solamente una misión y una visión. La planeación estratégica me determina que yo tengo que generar procesos exitosos y sobre todo una evaluación continua de las variables y los indicadores que yo voy a determinar para que miremos cómo va ese proceso. Entonces resulta que yo quiero ver cómo va, yo genero unas variables, genero unos indicadores y les digo, bueno, listo, ¿cómo los voy a medir en el tiempo, mensualmente, para que nosotros podamos cada cierto tiempo decir, oye, mire, aquí hay una falencia y la puedo mejorar. Para eso sirve la planeación estratégica. Es el generar para dónde estoy, para dónde voy, qué es lo que quiero y fuera de eso, cómo evalúo y controlo los procesos de mi empresa. Ok. Sí, o sea, no me vas a generar solo misión y visión porque me dejas, o sea, no, esto es un proceso muchísimo más amplio. La planeación estratégica me genera como tal, exactamente, su nombre lo tiene supremamente claro. Yo planeo estratégicamente cómo va a funcionar mi empresa. Porque dentro de lo que nos habíamos planteado de objetivos, bueno, según lo que hemos desarrollado con los compañeros, pues era hacer el análisis interno y externo, pues obviamente el DOFA, crearle misión, visión y objetivos corporativos, una estructura organizacional, porque pues ellos vinculan gente, pero o sea, no tienen una planta de personal como muy estable, ¿sí? O Sí, sea, es un maestro, es por decirlo así, es un maestro de obra más organizado, ¿sí? perfecto. Actualmente funcionan como eso. Entonces, hasta ahí habíamos planteado el objetivo, entonces tendríamos que agregarle. Cuando tú hablas de planeación estratégica, digamos, yo puedo Sí. terminar como cuáles son esos indicadores y esas variables que o sea, porque a lo que tú me estás diciendo le faltaría el control y la evaluación. O sea, porque yo Ah, hago eso y ¿qué? ¿Y cómo lo evalúo? O sea, ¿y qué? Yo tengo que generar indicadores que constantemente me estén diciendo, acuérdate que existen los planes de acción, acuérdate que existen los planes operativos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, generen mínimo unas variables que, digamos, que ustedes puedan decirle a la empresa, mira, yo te generé todo lo que tú tienes, que lo tienes súper claro, pero le generé unos indicadores que mensualmente tienen que ser, se tienen que determinar, porque esa es la manera que usted ve si su empresa está funcionando o no. Porque usted cómo determina si su empresa está cumpliendo. Hay que cumplir con los indicadores. Los indicadores me determinan que yo estoy cumpliendo y los indicadores con qué se genera, pues con las variables. Pero no te enredes mucho en el tema, o sea, simplemente apliquemos un método de control y evaluación a la planeación estratégica que tú vas a hacer. Sí, o sea, ¿cómo lo bueno, o controlo y sea, cómo eso hago? sería lo que nos hace falta. Sí, eso, exactamente. O sea, todas las planeaciones estratégicas las tienes muy clara, pero acompáñalo siempre de una evaluación y control. Evaluación. Bueno, Vale. profe, qué pena. Yo ingresé tardecito a la charla, su merced la sube, porque pues obviamente era lo más importante escucharlo del tema del diagnóstico, o sea, del diseño de la investigación. Siempre, sí, no, siempre las subo. Pregunta, ¿no han podido ver alguna grabación o algo? Yo siempre subo las grabaciones. Lo que pasa es que se demoran en descargar y no las subo de una vez, se demoran de un día porque se demoran descargando las grabaciones y me demoro a veces 3, 4 horas y pues no es que me guste trasnochar ya mucho, entonces la dejo descargando hoy y mañana la subo por ahí tan Como la pronto entrega pueda. está para mañana, pues me preocupa porque Ok. quería despejar. Ok, sí. Pues voy a mirar si alcanzo porque es que el problema es que se demora mucho Usted lo descargando. ¿Vale? Listo, muchachos. ¿Alguna otra duda? Está todo súper claro. Entrega mañana, fase 3. Y con esta entrega ya terminamos todo lo que son las actividades de metodología, pilas con la siguiente fase 4, porque ya es el desarrollo del trabajo, empiezan todo el proceso del diagnóstico, entonces vamos a estamos pendientes para ver cuándo dejamos el encuentro en línea. No tengo todavía fecha, pero están pendientes, por favor, del tablero de anuncios y de la fase número 4 que ya saldrá para mirarlo de su encuentro en línea. Entonces, por ahora, eso es todo lo que teníamos para hoy de encuentro número 3.
y espero que mañana todos entreguen muy juiciosos sus trabajos, tengan en cuenta, importante por favor, trabajen en el formato FDC 125 porque hay algunos grupos que no lo están trabajando y hay que trabajar sus actividades en el formato FDC 125. ¿Listo? Entonces, muy buena noche para todos y juiciosos con la entrega de sus trabajos. Profe, una pregunta. Señora. Es que, bueno, me surge una duda que es con respecto a la población a la población, a la muestra que vamos a utilizar nosotras, ¿sí? Sí. Entonces, para la población referencia, le entendí al comienzo que era pues donde estaba ubicada como la empresa, ¿sí? O puede ser una sola, pues porque se nos, o sea, el No, tamaño sería muy grande. no te me confundas en que estábamos hablando de marco contextual, que fue lo que ya pasamos, y ahora vamos a hablar de la población objetivo. ¿Cuál empresa tienes? Fundación Cardiovascular. ¿Qué área vas a trabajar? Talento humano. Pues lógicamente, ¿cuántos empleados tiene la Fundación Cardiovascular? Profe, como 3.000 algo. ¿En serio todo eso tiene la Fundación Cardiovascular? Con las 3 sedes, sí. Entonces, tú vas a tener que la población objetivo, lógicamente, son todos sus empleados. Lo que pasa es que no está enfocado como a la parte interna, porque digamos nosotros encontramos la falencia en el reclutamiento pues del personal. Entonces, pues el tipo, o sea, lo que tenemos que hacer nosotros es sí la encuesta, pero es digamos a la parte externa. Pero la parte externa de una gestión humana, ¿cómo me la vas a enfocar en una muestra y en una población objetivo? ¿Cuál sería para ti la población objetivo? Los habitantes de seguridad. No puede ser porque resulta que quien que conoce los procedimientos y quien sabe cómo es el proceso de personal es el cliente interno, que son los empleados. Lo que yo te recomiendo es que tú tienes problema para el reclutamiento de gente, pero ¿qué clase de problema se tiene? Es muy, digamos, tiene mucha rotación, Sí, es tercerizado. ¿Cómo es el proceso? sí, o sea, se maneja de las dos formas. Uno, bueno, por CompuTrabajo, sí, está como tercerizado. Entonces lo que nosotros buscamos y lo que queremos es como que sea directamente pues desde la página web de ellos. Sí, ¿y quién te puede dar las luces de las falencias que todo eso trae? Los empleados. No te recomiendo que lo hagas con el externo, porque tú qué le vas a ir a preguntar a un externo. Pues, o sea, pues es que habíamos planteado como, digamos, o sea, algo así que se me sale ahorita, pues como, o sea, digamos en el momento que uno va a aplicar como una vacante, de qué manera le gustaría, pues, que fuera, o sea, obviamente a todo el mundo le gusta que sea más directo y que no sea con una persona externa, digamos en este caso que sería CompuTrabajo. Sí, hoy día, pues, a todo el mundo le gusta, pues, es aplicar, es directamente con la empresa. Entonces, bueno, primero que todo, CompuTrabajo es simplemente una plataforma. Sí, no tiene ningún costo. O sea, eso no es tercerización. O sea, es una plataforma simplemente que me muestra una oferta laboral. Pero entonces mi primera pregunta es la siguiente. Cuando yo te hablo de tercerización, es que los que te contratan no son la fundación, sino generalmente son servicios de asesorías. No. Es directo. No, es directamente. Bueno, pero entonces, pues en unos casos aplican o sea, en unos casos no, siempre tienen que aplicar es por CompuTrabajo y no directamente. ¿cuál es esa falencia que ustedes ven en esa área de gestión humana de la cardiovascular? O sea, ¿cuál es esa falencia que usted dice, venga, esto hay que organizarlo porque es que mire lo que pasa? ¿Qué es? Uno es, o sea, que digamos que la convocatoria sea como directa. Que sea dentro de la página de la Fundación Cardiovascular, sí, que sea por ejemplo. directamente con ellos. O sea, como cuando que no tiene. No existe en el momento. No, señora. Como un botón que trabaje aquí. No, señora, no existen. Trabaje con nosotros. Trabaje con nosotros dentro de la página. Ajá, eso es lo que queremos. Igual pues como allá están los desarrolladores de la página. ¿Y quiénes, digamos, y esa información que tú porque tú tienes que recoger
información de fuentes primarias y es ir, digamos, a la fuente y preguntarle por qué no te gusta. Ahora, vuelvo y te digo y me disculpas, pero quien te da esas respuestas acertadas son los empleados que han sido contratados de esa manera, los que no han sido contratados, o sea, los que están por fuera de pronto. En un término te puedes hacer un método de observación para el cliente interno y puedes hacer una muestra para el cliente externo. O sea, los que quieren en conseguir trabajo, o sea, genérale una encuesta a un grupo como focal, porque es que no voy, o sea, voy a coger que toda la población santanderiana, del área metropolitana, o sea, ¿qué población irías a trabajar? Pues ya voy a trabajar con poblaciones educativas que están en los últimos semestres para ver su inserción laboral. Es que eso me lo determinas tú. O sea, si te quieres complicar, tienes que hacer ese, o sea, justifícame qué población por fuera vas a trabajar. Si no te quieres complicar, trabajas con el cliente interno porque ellos ya están determinados, generamos una muestra y simplemente le preguntamos a ellos, ¿le parece bien el método de que su oferta laboral salga por CompuTrabajo? ¿Le gustaría que hubiera una plataforma donde directamente, digamos, de propiedad de la empresa Fundación Cardiovascular? O sea, pregúntales a ellos lo que tú necesitas saber, porque cuando tú me dices que vas a trabajar por fuera, me tienes que explicar basado en qué escogiste esa población, porque es que tú no te puedes ir a la loca preguntándole al que sea, tú me tienes que generar una población objetivo con ciertas similitudes y que, digamos, convergen para decir, bueno, es que me fui a todos los estudiantes de último semestre de las 5 universidades y acá hice una muestra, listo, sí, porque ellos empiezan en inserción laboral. Bueno, es que me fui a hacer una muestra de personas mayores entre 30 y 35 años que no tienen trabajo. Bueno, pero entonces vaya, ubíquelos. Sí, me entiendes lo que te... O sea, te quiero aliviar los problemas y no que los aumentes, porque después cuando sustentes, yo te voy a empezar a hacer una cantidad de preguntas, porque como que de chévere tú no sacaste el objetivo, o sea, la población objetivo no se saca de chévere, la población objetivo te la tienes que justificar, y tú la tienes. Los empleados de la Fundación Cardiovascular. Listo, entonces como fuente de información secundaria, pues los empleados de la fundación, ¿sí? Como para primaria. Acuérdate que la primaria es cuando yo llego directamente y hago un instrumento de recolección y recojo información. La secundaria es que tú tienes documentos. Entonces tenemos mal porque como primaria tenemos que, bueno, como fuente primaria la encuesta directa. Claro. Esa sería como la fuente primaria. Y ya para la secundaria teníamos planteado como bueno, los empleados en este caso porque nos tocaría cambiarla. Pero es que si tú le vas a aplicar, ¿qué vas a hacer con los empleados? Aplicarle la encuesta. Eso siguen siendo fuentes primarias. ¿Primarias? Cuando yo hablo de fuentes primarias es que yo me voy, hago una encuesta y la aplico, yo voy, hago un método de observación y lo aplico. Cuando yo hablo de fuentes secundarias es que yo cojo documentos de la empresa, página web, información. ¿Sí me entiendes? Es diferente. Las fuentes primarias, si tú vas a hacer una encuesta por fuera a una población objetiva específica y le aplicas esa encuesta y recoges información, es fuente primaria, pero también lo haces con los clientes, con los empleados de la cardiovascular, le aplicas una encuesta y sigue siendo fuente primaria. Profe, yo quiero hacerle una pregunta a la compañera. Dile. Compañerita, yo estoy entendiendo que su idea es que la empresa haga las convocatorias con el personal que ya tienen y no con personal externo, ¿es lo que quiere decir su idea? No. Para que no. Ay, se me... No, ellos lo que quieren es que la empresa sea directamente la encargada del reclutamiento y de la oferta laboral, ¿cierto? Exacto, compañera, pues en la empresa como tal, ella siempre hace convocatoria interna en el caso de algún vacante y luego ya sí hace la convocatoria pues externa, si no hay, digamos, el vacante ahí en la misma empresa. Eso era lo que nosotros queríamos hacer, pero no, entonces ya pues con la observación que nos dio la profesora, ya sí pues nos guiamos más por la parte, hacer la encuesta en la parte interna. Y ya viéndolo desde ese punto de vista, lo podemos orientar a ello, porque la verdad lo teníamos era en la parte externa, preguntar
de qué forma lo quería hacer las personas, pero sí, se nos va muy extenso. Internamente con las personas que fueron contratadas de esa forma, lo podemos manejar. Ya tienen la experiencia, ya saben cómo preguntarle. Además, lo que yo les entiendo es que ustedes quieren generar una propuesta donde, digamos, ustedes dentro de la organización y la estructura haya un proceso de convocatoria para perfiles laborales, que sea propiedad exclusivamente de la fundación y que no tenga que recurrir a terceros para ofertar sus... Correcto, sí, porque es que lo que observamos, lo que los mismos compañeros de trabajo manifiestan es que, ay, en CompuTrabajo pues le echamos mano a todo lo que encontramos, ¿sí? Entonces, digamos, en el momento de escoger el perfil, se ha visto ese problema, que se contratan por poco tiempo y luego, ay, no, esto no era lo mío, hasta luego. Pero ya teniendo en una página que es la misma empresa y alguien se direcciona ahí, pues por lo menos si alguien se direcciona a la cardiovascular es porque realmente tiene idea, ya sea de la parte medicina o la parte administrativa donde se está enfocando. Entonces ahí pues nos dirigíamos por eso. Vale, no, perfecto, está muy bien enfocado, sino que entonces tienen que, o sea, la propuesta no es solamente de un trabaje con nosotros dentro de la página, es hacer una estructura tal que escojan bien el personal porque ya me estás diciendo que es que el problema es que al trabajarlo y tercerizar la escogencia del personal con algunas empresas, no se está escogiendo el personal idóneo para funcionar, para las tareas y las labores que se van a desarrollar y que se necesita un trabajo de convocatoria y de escogencia de personal mucho más especializado para no hacer tanta rotación de personal. ¿Sí? ¿Algo así es lo que yo entiendo? Sí, sí, señora, pues como tal son dos grandes problemas que se encuentran o sea, en este proceso. En el reclutamiento, pues queremos que sea con la empresa directamente también. Adicional, continuar con CompuTrabajo porque es algo que no nos está generando un gasto, pero y sí nos ayuda, digamos, como a reclutar, pero vamos a tener pues mayor visualización en nuestra página. El segundo, pues que es la selección, pues digamos que ese no hay tanto problema porque ese lo hacen ya teniendo un buen filtro, lo hace la persona especializada. Y el tercero, que es donde sí tenemos inconvenientes, es en el momento de la contratación, que no hay un orden. Entonces, digamos, los mandan a hacer los exámenes y luego como que después de los exámenes, que el uniforme, o sea, no hay un orden establecido y se demoran en la contratación de 15 a 30 días cuando, digamos, el personal se necesita de ya para allá. Entonces, sí se necesita un orden, algo específico, por ejemplo, los documentos que usted necesita son estos, la hora que se la van a atender para los exámenes es esta. Exactamente, entonces digamos, lo primero sí necesitamos encuesta y el tercer punto, pues que es ese del proceso, pues consideramos que, no sé, profesora, ¿será que también hacemos ahí como valoración o encuesta? Ustedes pueden generar una propuesta que convoque, seleccione y legalice el proceso laboral de la Fundación Cardiovascular, por decir algo. Y entonces generan cómo debe ser convocados, o sea, cómo se debe convocar, cómo se debe seleccionar y cómo se debe legalizar. Y generar tiempos y procesos establecidos para no hacer cuellos de botella. Sí, más o menos eso es lo que entiendo que pueden hacer. Sí, no, listo, sí, perfecto. Exactamente, eso es lo que queremos. Entonces, profe, una última pregunta. No lo hacemos por independiente, digamos, lo de la selección hablando de la página, sino que mejor los unificamos en convoque, selección y legalizar, ¿cierto? Sí, unifícalos porque tú puedes hacer un proceso completo y lógicamente bien hecho y lo justificas bien dentro del proceso. Perfecto, profe. ¿Listo? Ángela, ¿tienes alguna pregunta? Porque le cuento que ya me voy. Hola, profe, sí, qué pena. Dime. Profe, tengo una duda en cuanto pues a la recolección de la información. Nosotros estamos trabajando con una fábrica de calzado y estamos dirigidos hacia la planeación estratégica. Pues esta fábrica tiene la misión, bueno, todo eso. Y lo que queremos pues es hacer como una DOFA para conocer pues sus debilidades y oportunidades, bueno, pero también pensamos en la encuesta. Esa encuesta pues no estoy segura si va dirigida a los empleados porque es pequeñita, solo tiene 14 empleados.
O sea, no sé cómo se haría ahí. Bueno, primero que todo, todos los diagnósticos que vayamos a hacer terminan en una DOFA. O sea, la DOFA no hace parte de tu planeación estratégica absolutamente para nada porque la tienes que generar con el diagnóstico y eso ya lo habíamos hablado hace algún rato, de que cuando yo genero el diagnóstico termino en una DOFA para mirar cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas, cuáles son las debilidades y cuáles son las oportunidades que tiene esa empresa frente al área de gestión que escogí. Segundo, si tiene 14 empleados, pues tú tienes que hacerle la encuesta a los 14 empleados o aplicar el instrumento de reclusión a los 14, porque ahí no aplica hacer una población objetivo y sacar una muestra, porque es que no vale la pena hacer una muestra, porque el nivel de confiabilidad pues sería muy, o sea, 14, ¿cuántas serían? No, puedes hacerlas sobre los 14 empleados y preguntarles, mirar exactamente qué necesitas preguntarle para hacer el mejoramiento de su proceso de planeación estratégica y gestión administrativa. Y pues tienes que mirar los procesos, si ellos ya tienen una misión, unos objetivos estratégicos, mirar cómo están, si la visión, cómo está contemplada, ya estamos trabajando con misiones a 10 años, cómo está, si tenemos que hacer un mejoramiento. Y como tal, no, la planeación estratégica no me manda que yo voy a hacer una DOFA y listo, no, la planeación estratégica, ya lo habíamos hablado ahorita con otra compañera, te envía a generar como tal una planeación, un proceso organizado, un proceso en los procedimientos de cada una de las áreas de gestión y finalmente un control y una evaluación de los mismos. Entonces, en ese sentido, tienes que ver cómo los vas a organizar. Entonces, primero que todo, haces el diagnóstico, mira las falencias que tienes, mira dónde ellos, de pronto, qué quieres saber exactamente, que los empleados te informen, te digan las incomodidades que ellos tienen, los problemas que ellos han detectado, todo lo que tenga que ver con planeación estratégica de administración, tú tienes que verlo reflejado en ese instrumento de recolección para que cuando tú recibas esa información, tú digas, bueno, listo, yo me siento, genero la DOFA y sobre esa DOFA cojo esas debilidades porque pues yo puedo trabajar y yo puedo hacer propuestas sobre las debilidades que tiene la empresa. Las amenazas son externas y no las puedo solucionar, pero al menos las puedo mitigar o al menos le puedo dar ciertas soluciones, porque pues las amenazas son de factores externos y digamos no tengo poder sobre ellas, pero sí las puedo generar como tal. Y todo eso me genera la planeación estratégica, de que tú puedas presentarle prácticamente un manual de planeación estratégica a esa empresa y le diga, mira, esta empresa, podemos mejorar la misión, podemos mejorar la visión, los objetivos estratégicos que ustedes tienen, la estructura que ustedes tienen, los indicadores que tienen para medir si efectivamente están siendo eficaces y eficientes dentro de su labor, y eso consiste en la planeación. ¿Listo? Listo, sí, señora, muchas gracias. Bueno, niños, ahora sí los dejo. Ya terminamos aquí, vamos a detener la grabación y una feliz noche para todos. Recuerden que mañana es el plazo máximo para la fase número 3. Están pendientes, por favor, de ponernos al día en todo lo de notas. Espero, si no alcanzo hoy, mañana en la mañana, que tengan sus notas. ¿Listo?